viajamos al pasado, a una época donde la NBA estaba en crisis. Estadios medio vacíos, poca audiencia televisiva, escándalos de drogas entre jugadores y la sensación de que el básquet, su rivalidad no solo fue deportiva, fue cultural, social y hasta política. Un afroamericano introvertido, trabajador silencioso, de carácter frío y mirada fulminante. Uno representaba Hollywood, el Showtime, las luces, la fiesta. El otro representaba la dureza de Indiana, la ética del trabajo, el sacrificio y la seriedad. Pero antes de que se convirtieran en leyendas de la NBA, todo comenzó en la universidad. En aquel histórico duelo que aún hoy muchos consideran el partido más importante en la historia del básquet colegial. La final del campeonato universitario de 1979. Magic Johnson, con Michigan State, Larry Bird, con Indiana State. Dos jóvenes que aún no sabían que estaban a punto de iniciar una rivalidad que reviviría a toda la NBA y marcaría para siempre la historia del deporte. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a desmenuzar sin filtros la historia detrás de la rivalidad más grande de todos los tiempos. Magic Johnson versus Larry Bird. Larry Bird y Magic Johnson no eran simplemente dos jugadores talentosos que coincidieron en el tiempo. Desde que pisaron el básquet colegial, ya mostraban que eran diferentes al resto. Larry Bird, nacido en Indiana, nunca fue un tipo de sonrisas fáciles ni de entrevistas largas. Su estilo era seco, directo, sin adornos. Jugaba con una intensidad brutal, con un IQ de básquet que parecía de otro planeta. No hacía mates espectaculares, ni buscaba el show, pero cada movimiento suyo era letal. Lo suyo era precisión, inteligencia y trabajo constante. Por otro lado, estaba Earvin Johnson. Desde que era adolescente, le pusieron el apodo de Magic por cómo hacía que la pelota pareciera desaparecer y aparecer en las manos de sus compañeros. Era un base de 2 metros, que se movía como un guardia de 1,80 m. Sonrisa eterna, pases imposibles y un carisma que lo hacía brillar tanto dentro como fuera de la cancha. Ambos representaban estilos de vida distintos. Bird, el chico blanco de un pequeño pueblo que había trabajado en construcción antes de llegar al básquet. Johnson, el joven afroamericano que irradiaba confianza y energía desde Lansing, Michigan. Dos polos opuestos que estaban destinados a chocar. Ese choque se dio en 1979, en la final universitaria entre Indiana State y Michigan State. Un partido que no solo era la culminación de sus trayectorias universitarias, sino también el inicio de una rivalidad que cambiaría todo. Ese día, más de 40 millones de personas en Estados Unidos se sentaron frente al televisor. El básquet colegial nunca había tenido una audiencia tan grande. Era el país entero viendo cómo el estilo frío, preciso y calculador de Bird se enfrentaba al estilo eléctrico, sonriente y explosivo de Magic. El resultado ya lo sabemos. Michigan State de Magic venció a Indiana State de Bird. Pero más allá del marcador, lo importante fue lo que ese partido significó, la chispa que encendió la rivalidad más grande en la historia del básquet. A partir de ahí, cada paso de ambos estaría inevitablemente conectado, porque cuando uno entraba a la NBA, el otro ya lo esperaba, y lo que comenzó en un campeonato universitario se iba a trasladar a la liga más grande del mundo, donde las cosas apenas empezaban a calentarse. La NBA de finales de los 70s no era lo que conocemos hoy. Para ser honestos, la liga estaba en problemas. Las arenas no siempre se llenaban, los partidos importantes no siempre salían en horario estelar y había una percepción negativa alrededor de los jugadores. Era un básquet que no conectaba con todos, y los dueños lo sabían. Pero en 1979, todo cambió. Ese año, Larry Bird fue drafteado por los Boston Celtics, mientras que Magic Johnson aterpuestas. Dos culturas completamente diferentes. Boston era tradición, historia, un mercado frío y exigente. Los Ángeles era glamour, Hollywood, espectáculo puro. Y de repente, esas dos ciudades tenían a los dos jóvenes más prometedores del básquet. Larry Bird, desde el primer día, mostró que no iba a necesitar años de adaptación. En su temporada de novato, transformó por completo su carácter competitivo y su liderazgo silencioso hicieron que Boston volviera a ser un contendiente inmediato. Mientras tanto, en el otro lado del país, Magic Johnson deslumbraba a todos con los Lakers. Su sonrisa,
Sus pases imposibles, su estilo rápido y alegre de jugar, conectaron con la esencia de Los Ángeles. Pero lo más importante fue lo que pasó en su primera temporada. Ganó el campeonato en 1980, siendo novato, y en las finales jugó como pívot para reemplazar a Kareem Abdul-Jabbar. Ese partido lo convirtió en leyenda desde el primer día. Así que piénsalo, mientras Bird levantaba a Boston y lo regresaba a la conversación, Magic ya estaba levantando un trofeo en Los Ángeles. El contraste era perfecto. Dos jugadores distintos, en dos ciudades opuestas, con estilos de juego radicalmente diferentes, pero destinados a encontrarse. Y claro, la NBA lo entendió rápido. La rivalidad Bird vs Magic no era solo una historia deportiva, era una narrativa de mercado. Cada vez que se enfrentaban, la audiencia subía, los estadios se llenaban y el país se dividía entre quienes defendían la frialdad, precisión y trabajo duro de Bird, y quienes se dejaban llevar por la sonrisa, el carisma y la magia de Johnson. Lo que nadie sabía era que esta rivalidad no iba a ser una más. Era el inicio de una época dorada, porque en los 80s, cada campeonato, cada final y cada temporada de la NBA iba a girar alrededor de ellos dos. Los años iniciales de los 80s ya nos habían dejado claro algo. La NBA tenía nuevos dueños. No eran los Knicks, no eran los 76ers, ni siquiera los Spurs. La liga giraba alrededor de Larry Bird y sus Celtics y Magic Johnson con sus Lakers. Después de que Magic levantara un campeonato, en su año de novato, Los Ángeles se consolidó como un equipo de Showtime. Un básquet rápido, ofensivo, espectacular. Mientras tanto, Boston, bajo el liderazgo de Bird, construía un estilo totalmente distinto. Juego físico, defensa dura, inteligencia en media cancha. Era como ver dos filosofías de vida enfrentarse en una cancha. El primer gran choque llegó en 1984. Boston contra Los Ángeles en las finales de la NBA. Para los fanáticos, era como si el destino hubiera estado esperando ese momento desde aquel partido universitario en el que Bird y Magic se habían enfrentado. Y no decepcionó. La serie fue brutal, en todos los sentidos. No solo era un duelo de talento, también era una guerra psicológica y física. Boston utilizó su estilo más duro, golpeando, desgastando, llevando a los Lakers al límite. Magic, con su estilo alegre y desbordante de energía, trataba de imponer el ritmo. Y aquí viene un detalle que marcó la rivalidad. A pesar de que los Lakers tuvieron momentos en los que parecían dominar, la serie terminó en 7 partidos, y fueron los Celtics quienes levantaron el trofeo. Larry Bird por fin tenía su revancha contra Magic, y la ciudad de Boston explotó en celebración. Ese campeonato no solo fue un título más, fue el inicio de la narrativa que dominaría toda la década. Era mejor el trabajo frío y calculador de Bird y Boston, o la alegría y velocidad de Magic y Los Ángeles. Pero ojo, esto solo encendió la llama, porque Magic y los Lakers no se iban a quedar cruzados de brazos. La derrota de 84 dolió, y en Los Ángeles no se olvidó fácilmente. Al año siguiente, en 1985, Lakers y Celtics volvieron a verse en las finales. Y esta vez, Magic Johnson estaba decidido a cambiar la historia. El resultado: los Lakers vencieron a los Celtics en 6 juegos. Y por primera vez en la historia de la franquicia, Los Ángeles lograba derrotar a Boston en una serie de campeonato. Fue un triunfo histórico, casi simbólico. Magic había demostrado que podía superar a Bird en el escenario más grande. Estos duelos no solo marcaron a los equipos, sino a toda la liga. La NBA nunca había tenido tanta atención mediática. Las finales Bird vs Magic se transmitían en horario estelar. Millones de personas las veían en directo. Y la liga comenzaba a expandir su influencia global. Y lo mejor, la rivalidad apenas estaba calentando motores. Porque no se trataba solo de 1 o 2 campeonatos. Era una lucha constante, año tras año, que mantuvo a todos enganchados durante toda la década. Después de los duelos en 1984 y 1985, la mesa ya estaba servida. La década sería recordada como la era de Celtics contra Lakers. Y no era cualquier rivalidad, era el choque de dos potencias históricas, con dos superestrellas que representaban mucho más que sus equipos.
Por un lado, Larry Bird se había convertido en el símbolo de Boston. Un jugador con una ética de trabajo inquebrantable, que nunca presumía velocidad ni atletismo, pero que parecía leer cada jugada como si tuviera una bola de cristal. Bird era estrategia, paciencia y precisión. Y en la cancha, su frialdad al momento de decidir partidos lo convertía en una pesadilla para cualquier rival. Por el otro, Magic Johnson era la esencia del Showtime, que representaba la dureza del noreste de Estados Unidos, con una afición apasionada y exigente. Magic, en cambio, encarnaba la luz de Hollywood. Y Lakers se encontraron en el escenario más grande. Magic tuvo uno de los momentos más icónicos de su carrera, el famoso Junior Skyhook contra la defensa de Boston, en el juego 4. Ese tiro, en el mismísimo Boston Garden, selló la victoria de los Lakers y fue un símbolo de que Magic podía brillar incluso en el territorio enemigo. Con esa serie, los Lakers reafirmaron su dominio, y Magic por primera vez comenzó a superar a Bird en títulos y legado. Y sin embargo, cada enfrentamiento entre ellos mantenía vivo el debate. ¿Quién era realmente el mejor jugador de la era? Lo fascinante es que, mientras sus equipos competían con una intensidad feroz, Bird y Magic también reconocían algo importante: se necesitaban mutuamente. El uno elevaba al otro. Bird sabía que su grandeza era medida contra la de Magic, y lo mismo ocurría al revés. Ese contraste entre rivalidad y respeto alimentó la narrativa durante toda la década, y lo que nadie podía ignorar era el impacto que estaban teniendo en la NBA. Gracias a ellos, la liga había pasado de ser un deporte que luchaba por atención a convertirse en un fenómeno nacional e internacional. La rivalidad Magic-Bird fue tan poderosa que preparó el terreno para lo que vendría. Después, la llegada de Michael, Jordan y la expansión global del baloncesto. Pero antes de eso, en los 80s, no había nada más grande que ver a Lakers y Celtics enfrentarse en las finales, con Bird y Magic como los protagonistas absolutos. La historia de Larry Bird y Magic Johnson no es solo la de dos jugadores excepcionales, ni la de dos equipos históricos como los Celtics y los Lakers. Es la historia de cómo una rivalidad puede elevar a un deporte entero, de cómo la competencia feroz puede transformarse en respeto mutuo y amistad, y de cómo dos hombres con estilos, personalidades y contextos distintos lograron redefinir la NBA para siempre. Gracias a Bird y Magic, los 80s se convirtieron en una era dorada. Cada enfrentamiento era un espectáculo, cada final un capítulo inolvidable, y cada jugada una muestra de que el básquet podía ser mucho más que un juego. Podía ser un fenómeno cultural, capaz de unir y dividir a millones de fanáticos al mismo tiempo. Y al final del camino, lo que queda no es solo quién ganó más títulos o más premios, sino el legado compartido. El legado de haber cambiado el rumbo de la NBA y haber abierto el camino para que la liga se convirtiera en lo que hoy conocemos: un espectáculo global. Si te apasionan estas historias, que van más allá de la cancha, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Ahora también puedes unirte al canal como miembro y obtener beneficios exclusivos, contenido especial, adelantos y mucho más que solo los verdaderos fanáticos podrán disfrutar. Porque aquí no solo hablamos de básquet, hablamos de las historias que marcaron la NBA y que seguirán vivas por generaciones. Únete a la comunidad y sé parte de esta conversación. Suscríbete, comparte y comenta. ¿Para ti quién fue más grande, Bird o Magic?